solo un poquito sobre él. Es académico de carrera, titularse tiempo completo. Pertenece al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Es licenciado de Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por la Universidad de Georgetown. Desde 2014 es miembro del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Su obra también es vasta y con esto le doy la bienvenida al doctor Granados. Buenas noches. ¿Se oye? ¿No se oye? Bueno, yo les quiero contar una historia un poquito diferente. Y voy a empezar, aunque soy profe de la Universidad Veracruzana, yo estudio en la Ciudad de México. Entonces, la historia que les quiero contar empieza y se centra en lo que pasó en la Ciudad de México. Nuestro relato convencional, lo que todos creo aprendimos en la escuela o en algún momento de la vida, es que en agosto de 1521 la gran ciudad de Tenochtitlan, Tlatelolco, fue destruida por este ejército de tlaxcaltecas, toltecas, apoluas y 1000 españoles cruzaron. Y efectivamente, como ya dijeron, este es como el momento fundacional en el imaginario mexicano. Y el elemento central de esta imagen es, como ya decía Raquel hace rato, lo que aparece en la visión de los vencidos. Esta imagen de las paredes cubiertas de sangre, las techumbres tiradas, las armas por todas partes, los huesos por todas partes. Lo que la visión de los vencidos, por un lado, y Cortés y Bernal, por otro lado, cuentan es esencialmente lo que describen es la imagen de una ciudad arrasada. La imagen de la ciudad arrasada se continúa y se complementa con el gran lugar común que define la historia de la Ciudad de México, que es que la Ciudad de México es una fundación española creada sobre las ruinas de Tenochtitlan. Hace 40 años, cuando reapareció el Templo Mayor, pareció confirmarse esta imagen de que la Ciudad de México nació sobre las ruinas de Tenochtitlan. Y entonces eso confirma, es una manifestación, una expresión material, plástica de la epopeya de la gran hazaña española. Los 500,000, 30,000, los que hayan sido dirigidos por los españoles que destruyen la Ciudad de México y sobre cuya ruina se alza la nueva ciudad española. El elemento que adorna esta imagen quizá apocalíptica es, como saben, el momento en que Cuauhtémoc es capturado. Y entonces la idea que nos hacemos es que la captura de Cuauhtémoc en las ruinas de Tenochtitlan destruye no solamente la ciudad física, sino el Altépetl mexica. Porque entonces Cortés se apropia de la cabeza y entonces se acabó el negocio. Resulta que esta cosa no es cierta. Esta imagen que tenemos
esta narración que describe la destrucción física de la ciudad, el aniquilamiento del Antepetl mexica, en realidad no son cosas ciertas. Ninguna de las dos cosas ocurrieron. Y eso lo sabemos no por los relatos, que son muy pocos y muy malos y muy tardíos, sino de manera indirecta, de varias maneras. Aquí les voy a contar un parcito de cosas, apenas un puñado de estas evidencias que en los últimos años creo que nos han llevado a cuestionar la idea de que Tenochtitlan fue destruida físicamente y que el Antepetl mexica fue aniquilado. Una está en la tercera carta de Cortés. La primera evidencia de que hay algo mal contado en esta historia de la conquista empieza en la tercera carta de Cortés. Cuando Cortés dice, cuando Cortés cuenta que después de la conquista, después de la batalla de Tenochtitlan, decidió reconstruir la ciudad, y entonces dice, y llamé al Cihuacóatl de Tenochtitlan, al que tenía detenido, y le pedí que fuera a buscar en los pueblos de los alrededores a la población que se había refugiado ahí para que viniera a reconstruir la ciudad. Momentos antes había Cortés contado cómo había habido una matazón interminable y entonces que los mexicas aparecían famélicos y que ya aparecían mujeres. Entonces, después dice, nos da una evidencia de que había habido mucha población mexica que se había ido de Tenochtitlan antes del sitio. Y entonces nombra a esto. Cortés normalmente no sabe con quién está tratando, no usa ni los nombres ni los cargos de manera muy precisa. Y en este pasaje dice, no obstante, el Cihuacóatl. En la historiografía tradicional, el Cihuacóatl es el segundo mandamás en un Antepetl náhuatl. A lo mejor era más que el segundo, o sea, a lo mejor era más que el jefe militar. Como sea, aceptemos que era el segundo. Resulta que el segundo jefe militar está activo, detenido pero activo, y que es enviado a buscar gente, lo cual a mí me hace pensar que tanto la idea de la aniquilación de la población como la desarticulación de la organización estatal, o como se diga, de los mexicas, tiene que ser revisada, dado que había un funcionario muy importante todavía activo unos meses después, y que había población mexica que no había sufrido la destrucción apocalíptica que cuentan los españoles, que repite a su manera la visión de los mexicanos. Digamos, esa es como la primera duda, creo que importante. Y eso ocurre a partir de un texto canónico que se ha leído y releído durante siglos. Segunda cosa, Isabel Estrada, en su tesis doctoral de la UNAM, de la UAM de Iztapalapa, hace varios años, se puso a releer de nuevo una fuente muy conocida, que son las actas de cabildo de la Ciudad de México, en la cual se puso a estudiar cómo se fueron, en los años de la refundación de la ciudad, de la construcción de la ciudad española, cómo se fueron asignando los solares, los lotes donde iban a vivir los españoles. E Isabel encontró varias veces referencias en la documentación española que dice, bueno, le vamos a dar este predio a fulanito de tal,
Pero para que fulanito de tal pueda ocupar este predio, lo primero que tenemos que hacer es expulsar a los indios que viven ahí. De nuevo, a eso como que no coincide con esta imagen de que la ciudad fue arrasada y que cuando los españoles, Cortés decidió recrear la ciudad ahí, llegó al páramo, al desierto, aún a las ruinas de la Gran Tenochtitlan. En las actas de cabildo del Ayuntamiento Español de la Ciudad de México hay evidencia de que en los años 20, en los años 30 del siglo XVI, había viviendo en terrenos de lo que fue el centro, de lo que es el centro de la ciudad, lo que era la ciudad española, personas de ahí, lo cual de nuevo a mí me hace pensar que esta imagen de la destrucción tiene que ser revisada muy profundamente. Después hay un montón de otras evidencias. En el ámbito político, supongo que saben que la Ciudad de México en la época colonial fue una de las ciudades más singulares de toda América, porque fue seguramente la única ciudad en Mesoamérica, quizá en América, que tuvo 3 cabildos, tuvo 3 órganos de gobierno local. Uno es el Cabildo de Españoles, que es donde ahora es la sede del gobierno de la ciudad, y después 2 gobiernos indígenas, 2 repúblicas de indios, 2 municipios indígenas que administraron subordinada pero paralelamente la Gran Ciudad de México durante la época colonial. Adivinen cómo se llaman las 2 ciudades, los 2 cabildos indígenas que cogobernaron el espacio construido de la Ciudad de México durante la época colonial. Pues una se llama Tlatelolco y la otra se llama Tenochtitlan. Y saben además que, ahora que veíamos la foto bien bonita del Códice de Tlatelolco, ¿quiénes eran los gobernantes en el siglo XVI hasta los años 50, 60 del siglo XVI? ¿Quiénes eran los gobernantes de ese gobierno indígena en Tlatelolco? Los mismos linajes que habían gobernado antes. ¿Y qué pasa en Tenochtitlan? Pues en Tenochtitlan pasa eso y hasta más. Incluso un Antonio Valeriano, que antes se creía que era un plebeyo que se había entronizado a fines del siglo XVI, ahora sabemos, en parte por una conocida de Michel, que en realidad era también del linaje de una familia noble. Pues tampoco en el ámbito político la destrucción terminó ni con los gobiernos indígenas que sobrevivieron. Los 2 gobiernos indígenas de Tenochtitlan, o sea, los 2 altepeme mexicas sobrevivieron hasta el año del Señor de 1812. La Ciudad de México tuvo 3 cabildos hasta 1812 y fueron Tenochtitlan y Tlatelolco hasta entonces. Y después está una evidencia última, material, que creo que a la que no le hemos prestado suficiente atención, aunque la sabemos. En el cuento de la destrucción de Tenochtitlan, una de las cosas que aparecen en las cartas de Cortés, que aparecen en estas imágenes de la visión de los vencidos y en otras cosas, es que los canales se cegaron, que los puentes se incendiaron, que los edificios fueron barridos. Y desde el punto de vista del urbanismo y de la arquitectura, cuando uno estudia la estructura física de la verdadera Ciudad de México en la época colonial, bueno, pues ¿qué resulta? Pues que está organizada desde el punto de vista arquitectónico exactamente como lo que sabemos que es la estructura física de Tenochtitlan, con las calzadas que conectaban, la ciudad está un poco desplazada respecto de la organización espacial prehispánica, hasta donde se puede saber. Pero salvo el pequeño perímetro que los españoles
empezaron a construir en los años 20, 30 del siglo XVI y que en realidad no terminaron de construir sino hasta principios del siglo XIX. La estructura física de la ciudad anfibia, de canales y calzadas, sobrevivió de una manera que es realmente impresionante. Para quien hace historia colonial o le gusta Luis González Obregón y ese tipo de cosas, así como de nostalgia por la vieja Ciudad de México, habrán notado que la Ciudad de México estuvo llena de canales, calles que se llamaban canales, calles que se llamaban el puente de esto y el puente de aquello. Pero además hay otro fenómeno. En nuestra fantasía de la destrucción, casi siempre se nos olvida que la doble ciudad de Tenochtitlan-Tlatelolco se extendía más o menos, por decirlo así, de Magdalena Mixuca, en el sureste, hasta Nonoalco, en el noroeste. Y, digamos, como un poco más al noreste de Tepito, hasta Romita. Eso era más o menos las reconstrucciones que se han podido hacer de las dimensiones de la ciudad, eran esas. Lo que los españoles reconstruyeron a mediados del siglo XVI eran unas cuadritas para que la construcción de la ciudad española llegara a los límites de lo que comúnmente se conoce como la traza. Se tardaron más de 2 siglos. Pero además, el hecho es que la periferia de esa ciudad española ni dejó de ser indígena, ni dejó de estar habitada. Nunca dejó de estar habitada. Y hay evidencia, toda la época colonial, hay un montón de evidencia de que la superficie ocupada y construida de la vieja ciudad anfibia sobrevivió de una manera prácticamente intocada por el urbanismo español. Entonces, de ahí que saco que no solo es que las descripciones de Cortés y de compañía, incluyendo la visión de los vencidos, es incompleta. Es obvio que no se puede hacer una extrapolación de la llamada conquista para hablar de lo que pasó en el resto. Debe haber habido en Mesoamérica unos 1000 estados. Lo que pasó en Tenochtitlan le ocurrió a 1 o a 2, como quieran ver. Es obvio que la experiencia en el resto de Mesoamérica es totalmente distinta. Lo que me preocupa es que ni siquiera donde se supone que pasó. Indudablemente hubo una batalla muy intensa, muy perra, muy destructiva, pero ni la población, ni las estructuras de gobierno, ni la fábrica urbanística se vieron afectadas como quiere el mito de la conquista. Y entonces yo creo que eso, por lo menos para mí, ha sido el motivo para hacerme pensar muy en serio que la expresión conquista de México está mal desde lo más obvio, desde lo que aparece en las cartas de relación de Cortés, desde lo que aparece en las actas de cabildo de la Ciudad de México, de lo que aparece en un montón de documentación muy conocida y al mismo tiempo muy poco conocida. Es malo usar la historia mexica como sinécdoque de lo que le pasó al conjunto de los pueblos mesoamericanos en el siglo XVI. Es pésimo, pero es más pésimo aún, si cabe, cuando lo que dice la leyenda sobre Tenochtitlan entre 1520 y 1521 y en las décadas sucesivas no
se corresponde con lo que podemos saber que pasó en el mero centro de eso donde ocurrió la cosa. Entonces, digamos, yo por eso creo que la idea misma, la frase, el sintagma conquista de México, tiene un montón de problemas que, de los cuales si quieren hablamos otro día, porque ya se terminó. Muchas gracias.